Pues aquí en la COPE hablamos con Óscar López Alba, con arquitecto, un arquitecto además que tiene muchos ámbitos de actuación en la provincia de Lugo y recientemente acaba de participar en un foro de rehabilitación que se hace por tercera vez en Rianxo, y antes de entrar en antena me decía, oye, muy importante que se haga en una zona de costa, porque en la gallega, afortunadamente, ¿no?, para unas cosas está todavía poco destruida y ahí podemos incidir más, ¿no?, los arquitectos, los ciudadanos, promotores, constructores. Pero antes de nada, Óscar, a mí me gustaría que nos aclararas un poco algo que es, bueno, muy obvio para vosotros los profesionales, pero igual los que no estamos en esto no sabemos muy bien distinguir. ¿Qué es rehabilitar y qué es restaurar? Bueno, buenos días. Para mí, porque yo creo que puede haber incluso opiniones, pero restaurar, nosotros lo entendemos como conservar algo tal cual es decir, ser fiel, ¿no? Sí, su forma, su sistema constructivo se restaura. No se añade un elemento nuevo que cambie su forma, por ejemplo. Entonces su imagen al final y su uso es el mismo. Pues se restaura un retablo, ¿no? Se restaura, no lo sé, una estructura. Algo que tú dejas como se imaginó y se construyó, ¿no? Rehabilitar, que también tiene que ver con la palabra, pues también rehabilitar. Rehabilitar significa que el propio uso puede cambiar, la propia forma puede cambiar y se conservan elementos, tanto constructivos, espacios que son interesantes para el nuevo uso, pero no implica que sea que sea la imagen final fiel a como fue el original, puede cambiar absolutamente. Pero ser prácticos en todo caso, ¿no? Ser prácticos. Sí, claro, evidentemente, esto es tanto en uno como en otro. Rehabilitar algún elemento, una casa rehabilitada puede ser igual a la que hemos cogido y que la rehabilitamos, o puede ser una transformación tal que conservamos de ella su esencia, su tiempo, su espíritu, su manera de hacer, sus materiales, pero es totalmente distinta, adaptada a nuestra manera de vivir y a nuestra realidad, ¿no? Óscar, ¿por qué los gallegos, no sé si los gallegos única y exclusivamente, pero ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué dejamos las paredes con el ladrillo caravista? ¿Por qué hacemos que nuestras puertas y cancillas sean colchones? ¿Por qué instalamos ahí esas bañeras en medio de un prado? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Yo no creo que seamos diferentes a nadie, pero sí que yo creo que primero son soluciones muchas veces muy imaginativas, ¿no? Muy imaginativas, nos pueden parecer más o menos estéticas, pero en realidad uno tiene una necesidad y utiliza lo que tiene a mano para una necesidad. Yo creo que esas cosas no dejan de ser bastante anecdóticas y además muy fácilmente reparables, es decir, es algo que se elimina y desaparece. Yo no creo que sea muy preocupante, me preocupa muchísimo más la falta de cariño y de respeto que edificios enormes hemos construido todos en nuestro paisaje. Eso tiene un impacto muchísimo mayor que el hecho que un vecino tiene la necesidad de tener un cierre y tiene algo a mano y no tiene a lo mejor pues el cariño, la sensibilidad o lo que sea para hacerlo de otra manera. ¿Te refieres a edificios construidos en zonas donde no deberían de estar? Por ejemplo, me refiero... edificios construidos en plena arena de la playa, en una loma, en un pico, aislado. Evidentemente, me refiero a todo la falta de cariño que hemos demostrado durante estos años con nuestro paisaje construido. Eso es una condena que es mucho más triste que... ¿Te refieres al Garañón de Lugo, por ejemplo? Bueno, no, sin poner ejemplos, me refiero en general es un tema de actitud, es decir, por parte de todos, de vecinos, técnicos y políticos, es decir, ha pasado históricamente en estos 30 años que hemos destrozado nuestro patrimonio y nuestro paisaje urbano construido. Bien, eso es una realidad, eso sí que es una herencia que es un cáncer en nuestro país, eso no debería volver a ocurrir. El resto me parece fruto de una necesidad, de un momento y cada uno tiene sus circunstancias, pero se retira, se quita y ya está, y crece un árbol. Lo demás lo tenemos que sufrir constantemente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que incidir y tomar conciencia de que esas cosas no pueden pasar. Las ciudades no pueden tener estos edificios de alturas diferentes por motivos distintos. No se puede construir casi en lugares donde es más importante el paisaje porque eso nos destroza nuestro valor.
es malo para el turismo, es malo para nuestra sensibilidad, es malo para la economía, es malo para todos. Lo de antes no es anecdótico y absolutamente reparable. Uh-huh. Y fíjate que a veces los ciudadanos pensamos en que, a ver si los profesionales, ¿no?, que sois los que tenéis categoría a la hora de hablar, tenéis formación, pero claro, yo entiendo que a veces no existen los foros correctos, que a veces, en fin, para uno no perder su trabajo, pues se calla la boca y no dice públicamente, ¿no? Pero bueno, quizá para eso están foros como este de Rianxo. ¿Qué destacarías en ese foro? Y por qué me decías antes que la costa es un lugar adecuado para tratar estos temas. Yo creo que hacer un foro en Rianxo es muy acertado y hay que agradecer, y por supuesto yo agradezco la invitación muchísimo, porque es un lugar muy bonito, que todavía tiene una estructura que es muy susceptible de ser rehabilitada, de casas de vecinos que con poco y con la ayuda pues de la primera rehabilitación, poco a poco, una casa más otra va construyendo y rehabilitando lo que hemos heredado, sin necesidad en muchas ocasiones de hacer edificaciones nuevas, y porque su escala es algo que es lo cercano. A nosotros nos gusta mucho pues decir, es que es muy importante hacer una casa pequeñita. Hacer una casa pequeñita bien hecha en el Rianxo está muy bien, pero si hacemos 10 es que resulta que ya una calle empieza a ser muy bonita, pero si hacemos 50 es que ya todo el pueblo es así. Y si esto seguimos con ese discurso, resulta que nuestros cascos históricos, que ya se está haciendo, cobran de nuevo vida. Por lo tanto, es que es algo cercano a nuestra realidad, a nuestros vecinos, a la inversión que un particular puede hacer con sus recursos. Me parece por eso muy interesante y que es extrapolable a cualquier casco histórico, pues de cualquier ciudad, porque al final las casas heredadas suelen tener un tamaño más o menos similar, ¿no? Uh-huh. Me parece de un gran valor. Uno se pregunta desde el más absoluto desconocimiento por qué Lugo, una ciudad como Lugo, 100.000 habitantes, que prácticamente no fluctúa o en muy poquito ha cambiado en los últimos tiempos, por qué hemos duplicado nuestro tamaño y vemos que por un lado se construyen casas nuevas, en muchos casos, en fin, me parece a mí personalmente con malos acabados y muy mal resueltas, y se dejan, quedan abandonados barrios, casas antiguas, incluso, en fin, con cierta calidad. ¿Por qué se va trasvasando gente de lo viejo a lo nuevo y queda olvidado lo viejo, todavía ocupando lugar y nadie mira por él? En mi opinión, yo creo que es un tema de cultura y sensibilidad que cada uno tenemos como sociedad. Es decir, si en un momento creemos que es mejor vivir en un piso, en un barrio a las afueras, porque eso es lo que todo el sector de la construcción, o no sé por qué, empuja por eso, y se hacen edificaciones nuevas, de más o menos calidad, más o menos gusto, al final creemos que eso es lo mejor. A lo mejor deberíamos ser más críticos todos y plantearnos cómo vivimos, cómo nos gusta vivir y alejarnos de clichés, de pensar que vivir en un casco histórico pues a lo mejor es más caro rehabilitarlo, o el coche lo tengo que tener debajo de casa siempre, porque a lo mejor vivimos de otra manera, y a lo mejor el hecho de una ciudad como Lugo, de ir andando a cualquier sitio y tener más personas viviendo en el centro, pues y en los barrios alrededor de la muralla, haría que tuviésemos más locales comerciales, más oficinas, que estuviese más habitado, que fuese más rico, más interesante, y a lo mejor sopesaríamos, ¿qué prefiero? ¿Tener que coger el coche para ir a cualquier sitio o ir caminando? Yo creo que si nos hiciésemos estas preguntas de cómo vivimos cada uno de nosotros, que todos tenemos nuestras circunstancias, mejor nos plantearíamos mucho mejor dónde queremos vivir. Yo creo que esa es la cuestión, pero pasa en general en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué preguntas nos hacemos y qué respuestas damos? Y yo creo que sí deberemos de ir en ese sentido. Es decir, en Galicia, mi opinión, es que nosotros deberíamos rehabilitar todos nuestros cascos, es decir, es que ir colmatando nuestras ciudades, no seguir creciendo, esta población no crece. Entonces, deberíamos de hacer como un proceso inverso, en lugar de crecer, ¿no?, rehabilitar e irlas colmatando, ir evitando estas parcelas, como hay tantas en Lugo, de abandonadas sin construir, que fragmentan toda la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y yo es lo que opino, y creo que además una ciudad se vive mejor cuando es más compacta, no una ciudad dispersa, ¿no? Uh-huh. Entrar en ese discurso.
Pues casi me quedo con esos, nos estamos quedando ya sin tiempo. Óscar López Alba, me alegro de hablar contigo, porque, bueno, además de ser un profesional, oye, pues parece, ¿no?, que tu discurso y tu forma de pensar va un poco más allá, ¿no?, casi filosofía, y por eso también participas en estos foros. No sé si hay algo próximamente al que tengamos que prestarle atención, algún foro, algún simposio, alguna comparecencia por ahí. Bueno, ahora mismo me pillas, seguro que sí, pero yo destacaría unos foros muy interesantes, ¿no?, que son relacionados con el paisaje, que salud en Galicia tenemos que tomar más conciencia. Todas las actividades que hace la Fundación Juana de Vega, el Máster de Paisaje de Galicia, creo que deben de tener más repercusión, porque tenemos que cuidar nuestro paisaje, tanto el jardín que tenemos enfrente de nuestra casa, como el paisaje de construir una autopista. Y creo que si algo tenemos en Galicia es paisaje. Creo que además muchos tipos de paisaje distintos, y me parece que es algo que bueno, los medios, que yo creo que sería bueno que le dieseis pues de altavoz y tomar más conciencia, no solo de lo construido, de los ladrillos, la madera, el cristal, sino también pues la importancia de los árboles, de los caminos, de los ríos, de los cierres. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Óscar. Venga, muchísimas gracias a vosotros.